da información. Efectivamente, el gobierno español, el gobierno de Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, al ganar las elecciones en el año 2004, en las primeras elecciones, en las que gana Zapatero las elecciones, en el año 2004 se ganaron las elecciones en el mes de abril, marzo-abril, y en diciembre de ese mismo año el gobierno aprobó un plan en el que, primero, se buscaba fortalecer y adecuar la radiotelevisión pública a las necesidades del país y acabar con una situación que por un lado era de quiebra financiera, de quiebra económica, y por otro lado de falta de credibilidad. La radiotelevisión pública en España cayó bajo mínimos tras el periodo, los últimos años del gobierno precedente. Credibilidad informativa. Contenido. Así es. Y una bajada muy importante en las audiencias. Por lo tanto, primer objetivo, recuperar la radiotelevisión pública como un servicio público creíble. Segundo, generar mayor pluralidad en el sistema televisivo español, que se terminó concretando en la aparición de un nuevo operador, que tras el concurso oportuno es un operador que hoy se conoce comercialmente como La Sexta. Y en tercer lugar, no solo generar un marco estable, seguro para el conjunto del sector con esta ley general audiovisual, sino culminar el proceso de migración de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, que en el caso de España acabó el pasado 3 de abril de este año. Por lo tanto, España ha sido el primer gran país en volumen de población de la Unión Europea que ha terminado el proceso de migración a la televisión digital terrestre, y en España ya hoy no tenemos televisión analógica. Estos objetivos, en principio, no en una legislatura como inicialmente se previó, sino en 2 legislaturas, se han visto culminados en este último año, en el año 2010, y solo faltaría un elemento que es clave y que da coherencia al conjunto de las reformas y de las medidas, que es la creación, en el marco de la Ley General Audiovisual, de una autoridad audiovisual independiente para este sector. Como essa autoridade ela atua, quem participa dela, qual é a permeabilidade que ela tem em relação aos atores da sociedade? Esta autoridad la elige el Parlamento español, la tiene que elegir el Parlamento español por una mayoría de 3/5. Para que se hagan una idea, en Brasil, en España, para aprobar una ley que desarrolle derechos fundamentales, una ley orgánica, se requiere solo la mayoría absoluta, la mitad más 1 de los diputados. Pues para elegir a los miembros de esta autoridad audiovisual independiente se exige una mayoría de 3/5, una mayoría muy reforzada. Este consejo, los miembros de este Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, se elige por 6 años. Esto es, 2 años más que una legislatura. Y una vez que son elegidos, entre personas de reconocido prestigio por el sector, no pueden ser cesados. Por lo tanto, por un lado se garantiza la independencia respecto del Parlamento y los gobiernos por la duración de sus mandatos, no pueden ser cesados de sus cargos, deben de ser profesionales de reconocido prestigio y se les imponen unas condiciones muy estrictas de incompatibilidad. En España, cualquier miembro de consejo regulador, de autoridad independiente de estas características, no puede trabajar en ninguna otra actividad, no solo cuando se encuentra en el ejercicio de su cargo, sino incluso durante 2 años después de haber sido cesado, de haber acabado su mandato. Eles são eleitos, esses membros são eleitos durante o período eleitoral, tem mandato, esse mandato é inviolável ou eles podem ter a sua candidatura revogada também? Es un mandato inviolable, no pueden ser revocados, y la duración de su mandato son 6 años. Por lo tanto, si una legislatura en España dura 4 años, el mandato de un miembro de un consejo independiente de estas características, como es mi caso en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, nuestro mandato tiene una duración de 2 años más, 2 años más que el de cualquier gobierno o el de cualquier parlamento. Não coincide, então, com as eleições, né? Na América Latina, na maioria dos países, houve sempre, historicamente, uma predominância do modelo de comunicação comercial. É o caso brasileiro. E agora surgiu
no Brasil uma empresa pública de comunicação e parte desses debates que o traça até o Brasil é a necessidade de discutir um marco regulatório para também configurar participação de outras vozes e também do modelo público de comunicação. No caso espanhol, após a regulamentação à vida, o setor público ele readquiriu credibilidade, ele recuperou a sua presença, ele se modernizou, ele se adequou aos novos tempos de democracia espanhola? Es verdad que la tradición televisiva en Europa y en América son distintas. Y en Europa, tradicionalmente, el sector público de la radio y la televisión ha tenido un papel de liderazgo. Tan es así como que sistemas como la BBC en el Reino Unido, o la televisión pública francesa, o la RAI en Italia, son los elementos, pudiéramos calificarlos de pilares básicos del sistema, del conjunto del sistema televisivo de sus respectivos países. En España, de alguna manera, también es así. Y, de hecho, hoy Televisión Española es la televisión líder en audiencias en España, pero no solo líder en audiencias en España, sino también líder en informativos. Y esto, desde un punto de vista democrático, yo creo que es muy importante, porque en economías de mercado y en sistemas democráticos como los que compartimos Brasil o España, es muy importante el papel que cumple el sector privado. Pero el sector privado, en el ámbito de la televisión, en el ámbito de la radio, en el ámbito de cualquier medio de comunicación, cualquier medio privado, a quien se debe, básicamente, es a sus propietarios y a su línea editorial. Por lo tanto, los sistemas públicos, las radios públicas, las televisiones públicas, en aquellos países donde exista la prensa pública, debe de ser una prensa que no sea prensa o medio de comunicación del gobierno, sino que sea el vehículo a través del cual el conjunto de la ciudadanía, la pluralidad social de cada país, pueda verse representada y tenga acceso a ese medio. Y solo un sistema público puede garantizar el acceso al conjunto de la pluralidad realmente existente en un país a un medio de comunicación. Los medios privados, por su propia lógica, no se encuentran obligados ni se ven en la necesidad o en la obligación de dar acceso a públicos o a posiciones que divergen o incluso se contraponen a su línea editorial. Por lo tanto, los sistemas públicos de comunicación son, desde mi punto de vista, um pilar fundamental de qualquer sistema democrático em qualquer Estado. O senhor deve ter percebido aqui no seminário que veio participar que alguns segmentos identificam regulamentação com alguma espécie de censura ou de controle no sentido de censura e temem, portanto, que a regulamentação prejudique, sobretudo na área da comunicação comercial. Como é que o senhor reage filosoficamente a esse medo que alguns setores sociais têm da ideia da